Muy buenos días, el tema de hoy es sujeción y humildad. Vamos al libro de 1 de Pedro 5, 5 al 7. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sujeción y humildad. En la palabra del Señor nos enseña que a usted y a mí debemos de estar sujetos pero humildes. Encontramos el mejor ejemplo, Jesús, un hombre en el cual brilló por su humildad y obediencia al Padre. Un hombre muy sujeto al Padre. Él nunca hizo las cosas por sí solo. Aunque siendo el Hijo de Dios, nunca vino a hacer su voluntad. Él siempre dijo, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Vengo a hacer la voluntad del que me envió. O sea, él siempre sabía y lo expresaba y lo decía bajo quien estaba autorizado. Siempre hablaba del Padre. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Yo vengo a hablarles del Padre. Yo vengo a hablarles del reino. Y él venía siempre a expresarlo y a decirlo, pero también a hacerlo en cuanto a las obras del Padre, lo que él venía a especificarlo. Y siempre tomaba decisiones basado en lo que el Padre le decía o orientado, guiado por el Padre. Ya que encontramos en varios textos de la Biblia que encontramos a Jesús que se apartaba un tiempo a orar, hablar con el Padre. Inclusive para cuando fue el tiempo de resucitar a Lázaro, él habló con el Padre. Siempre fue direccionado por el Padre. Entonces era un hombre sujeto y humilde. Era un hombre que se sometía a la dirección, a las instrucciones del Padre. ¿Por qué nos cuesta tanto a usted y a mí la sujeción y la humildad? Muchas veces creemos y decimos, hay hombres que dicen, yo por qué me tengo que someter a esta vieja. Mujeres que dicen, yo por qué tengo que someter a este man. ¿Cuántas veces se atan con sus mismas palabras? Se casan, dicen que quieren un esposo, quieren una esposa, se casan, se van a vivir, pero ni siquiera se instruyen a la luz de la palabra. ¿Qué habla el Señor sobre la palabra? ¿Qué dice el Señor respecto a la palabra? Encontramos tantos matrimonios que se basan en sus propias decisiones. En decisiones muchas veces que la suegra manda, el suegro manda a los padres, manda a los suegros, no manda Dios en ese hogar. O muchas veces manda a la mujer, hay un matriarcado en ese hogar. O muchas veces manda al hombre, hay un machismo en ese hogar. Y no está Dios. Pero cuando miramos a la luz de la palabra que nos dice el Salmo 127.1, dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Encontramos que en la palabra, si el Señor no edifica el hogar, la casa, la familia, será imposible que pueda esa casa prosperar, que pueda esa casa avanzar en armonía, en comunión, en dirección, en orientación del Señor. Y es porque no le damos el primer lugar al Señor. Cuando aquí nos habla la palabra sujeción y humildad, usted y yo debemos someternos a nuestras autoridades. Esas autoridades son impuestas por Dios, ya sean autoridades del campo político, autoridades en el área laboral, también autoridades en la parte espiritual, autoridades en el hogar. Como dice la palabra, que la cabeza de la familia es el hombre. Pero sobre encima del hombre está Jesús, está Dios, la autoridad. Pero si no se tienen esos parámetros en un hogar, una casa, una familia, ¿cómo podrá avanzar esa casa? ¿Cómo podrá avanzar esa familia? ¿Cómo podrá evolucionar? Por eso encontramos también en los textos de la palabra que son casas de contiendas, casas de peleas, casas de división. Porque quien gobierna esa casa, quien gobierna esa familia es el diablo. Porque vemos, escuchamos casos de familias que viven en pleitos, contiendas, peleos. Inclusive escuchamos situaciones que se dieron, algunos están en la cárcel porque el esposo le pegó a la esposa o porque la acusó, le dio con un arma blanca a la esposa o al esposo y está pagando una pena. ¿Por qué? Porque esa casa, ¿quién la gobernaba? El mismo enemigo, no la gobernaba el Señor. Cuando usted y yo nos sometemos primeramente a Dios, cuando nos sometemos a Dios, entramos en esa sujeción, obediencia, es cuando entramos en esa humildad a la luz de la palabra. Encontramos humildad, obediencia, diligencia, excelencia y perfección en el Señor. Pero para eso es indispensable morir. Y morir a nuestra humanidad, a nuestro yo, que es lo que no nos deja avanzar ni evolucionar. Ya que aquí el apóstol Pedro nos da unas indicaciones de qué consiste la humildad. Y nos habla primeramente, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Mire que debemos revestirnos de humildad aún con nuestros semejantes, aún con las personas que nos rodean, aún con las personas que tenemos a nuestro entorno. Humildad, porque hay veces personas que contestan, como dicen algunos, con 2 piedras en la mano.
contestan con ese orgullo, esa soberbia, como el tema que hablábamos el día de ayer, orgullo y soberbia. Y ahí donde gobierna el hombre, gobierna sus emociones, sus pasiones, aún su prepotencia, aún su altivez, aún su naturaleza, aún su humanidad. Pero acá el Señor nos lleva a usted a todo lo opuesto, a la sujeción y a la humildad. Siempre encontramos el mejor ejemplo en Jesús. La sujeción y la humildad está en Él. Por eso Él nos viene a enseñar a usted y a mí que debemos ser sujetos y humildes, pero humildes conforme a la palabra de Dios. Sí, hay situaciones en que a mí mi jefe no me gusta, es que es soberbio, es que ese jefe es grosero, es que es vulgar, es que esa profesora, es que ese director, es que ese gobierno, es que ese presidente. ¿Quiénes somos usted y yo para juzgar? Como dice la palabra de Dios, no mire la paja y el ojo ajeno, sino la viga que hay en tu ojo. Y a veces nos es más fácil juzgar y criticar a los demás sin ni siquiera mirarnos a nosotros mismos cómo estamos obrando y actuando. Y nos creemos jueces, cuando el único juez es Dios. Y nosotros solamente debemos sujetarnos y humillarnos, de que haya humildad en cada uno de nosotros. Pero eso solamente lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo primero es que haya humildad unos con otros. Revestidos de esta humildad, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Véngase, el Señor da gracia siendo humildes. ¿Por qué nos ensoberbecemos? Es que como me miró, es que lo que me dijo, y es que lo que le voy a decir, porque es que yo no me voy a dejar, quien creyó que era yo, pero es que yo no me voy a dejar aguantar de lo que me dijo, pero es que como me quiere tratar como trata tal persona, y nos justificamos. Lo mejor es que nos justificamos y sacamos pecho, y es que yo no soy así, pero es que no me voy a dejar. Venga, pero si vino el Rey de Gloria a someterse al Padre, a humillarse en esta humanidad, a que fuera flagelado, golpeado, crucificado de la peor manera, y lo hizo por usted y por mí. ¿Y por qué en nosotros no hay nada de humildad? No hay nada de sujeción, porque es que, como dicen algunos, es que no sabe quién soy yo, por un cargo, un rango, un título. No, el Señor no mira eso. Cuando usted y yo nos presentemos delante del Señor, no le va a decir usted fue presidente de tal empresa, tal país, tal nación, es que usted tenía tal cargo, tal rango, es que usted tenía tal título. Él no va a mirar eso. Él va a mirar cómo se comportó usted en Cristo Jesús, si realmente ha sido imagen y semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el otro punto, ahí mismo lo que nos habla el apóstol Pedro. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere a tiempo. Cuando usted y yo nos sometamos primeramente bajo la poderosa mano de Dios, en la oración, clamor, ayuno, intercesión, meditación, estudio de la palabra, nos sometemos a Él, nos sometemos a sus mandamientos, estatutos, decretos, propósitos y llamado, automáticamente el Señor nos exaltará. Pero cuando fuere el tiempo de Él, no es nuestro tiempo. Hay personas que oran, claman y le piden a Dios para que Él los exalte en un cargo, en un rango, pero es en el tiempo del Señor. Pero solamente lo buscan para que Él los coloque en ese lugar de honra, pero no realmente lo buscan de corazón. Como lo hemos hablado en varios devocionales, que como dijo Dios al profeta Jeremías, este pueblo del labio me honra, pero yo no estoy en el corazón de ellos. Prácticamente a veces hacemos así, hablamos de Dios, nos jactamos que es que Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me habla, Dios me guarda, Dios me protege, pero de labios para afuera. Pero resulta que nuestro corazón no está con Él, porque nuestros hechos, acciones y palabras hablan totalmente lo opuesto. Aquí el apóstol Pablo nos habla que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. La humildad debe nacer en la humillación delante del Señor para que Él mismo nos exalte cuando fuere tiempo, pero en Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, excelente. Sí, esta carga, es que este esposo, esta esposa, este jefe, estos hijos, este gobierno, es que este trabajo, es que esta necesidad, estas deudas, esta situación. Dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ¿qué nos quiere decir? No es sobre el gobierno, no es sobre su jefe, no es sobre su esposa, no es sobre su esposo, no es sobre sus padres, no es sobre sus suegros. Sobre el Señor Jesús, porque Él dice que Él llevó toda maldición a través de la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él se hizo maldición por nuestros errores, pecados, ataduras, palabras y maldiciones. Por eso aquí lo dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Venga, si el Señor tiene cuidado de ustedes, de mí, ¿por qué nos desquitamos con los demás? ¿Por qué esperamos que los demás me ayuden y es que no ve lo que yo le he ayudado, no ve lo que yo he hecho, no ve cómo pongo el pecho por usted, no pongo la cara por usted? Siempre esperamos de los demás. Venga, ¿y por qué no echamos toda nuestra ansiedad en el Señor para que podamos ser exaltados al tiempo que el Señor tiene predestinado? Por eso el tema de sujeción y humildad. Hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y